Buenos días con todos, estamos aquí en una nueva aventura. Estamos en Puertas del Sol. Vamos a conocer la ruta de la Cascada Escondida. Espero que se puedan quedar hasta el final del video para que puedan tener todas las recomendaciones necesarias para poder venir acá a visitar y conocer este lindo paraje a 1 hora y media de Quito, más o menos por pasando San Gorquí, Selva Alegre, por Rumipamba. Así que empezamos esta aventura. Considerar que a la Cascada La Escondida vamos bajando desde allá y bastantes graditas, así que si tienen algún problema de rodilla, no sé si es una buena idea hacer esta ruta. Nos olvidamos las chanclas. Acá. Haya sido hondo. Eso iba a pasar, quieras o no. Siempre alguien se bautiza, en este caso es tu ñaño. No olvidarse las chanclas porque si hay bastante roca, piedra. Bienvenidos al gran encañonado. Me han salvado. Aquí básicamente hasta la rodilla. Y eso que faltan 50 centímetros más. Vamos en busca de oro. Aquí está durito ya. Aquí está durito. Ahí está el perrito. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Wow! Llegamos. Hay que dar la vuelta por abajo. Ay, de ahí seguimos subiendo. Ay, qué chévere. ¿Por dónde es? Por ahí. Si quieres te da nada más la vuelta por ahí. No, está por aquí. No es mucho. ¿Qué necesitan? Bueno, después de meternos en la Cascada de la Escondida, vamos a seguir el trayecto y aquí está un encañonado donde hay que escalar. Así que vamos a darle.
soy cameraman. El cameraman nunca muere. Empezamos por allá y recorrimos todito y acá salimos. Más o menos es un recorrido de unos 40 minutos ahí adentro y el resto es bajada y subida acá al río. Súper chévere, recomendadísimo. Es una aventura muy bonita, sobre todo en la parte del encañonado y al final la subida. Bueno, aquí hay la opción de subir a caballo. Buenas tardes. Y hasta arriba. Y hemos llegado al punto de inicio. Bueno, nos vamos a quedar aquí a acampar, pero nos ha caído en la lluvia el aguacero. Se supone que estaba todo seco, vinimos y llovió. Así que nos van a facilitar aquí la parrilla para hacer el asado y ahí poder comer. Bueno, después de haber conocido la cascada, haber hecho esa ruta, habernos mojado, empapado, divertido, disfrutado de la ruta, ya nos estamos saliendo, estamos del cierre. Aquí pueden ver todo lo que tienen acá, disponen. Ahí están sus horarios y su contacto. Ojo que también disponen de transferencias de cuenta Pichincha, de ser necesario. Tienen salchipapas, trucha, entre otras cosas que pueden tener acá. Aquí está doña Marta, ¿no? Ella nos recibe, nos va a dar aquí toda la atención, hospitalidad. Eso sí, creo que hay que mencionar, hay que venir temprano para tener guía y no tener que esperar, ¿no es cierto? Sí, mi señor. Entonces eso es una gran recomendación. Aquí la atención, bienvenido. Como ya le dijo el señor, mi nombre es Marta. Estamos para servirles, aquí gustosos de encender las puertas del sol que nos lleva hacia la cascada escondida. Sí, de hecho es preferible que vengan prontito en la mañana, 9 de la mañana se abren las puertas y pueden seguir bajando. Tenemos 25 guías y los guías son los que siguen bajando. Siempre serán bienvenidos. Mi nombre es Marta, un feliz viaje para ustedes. Gracias, muchas gracias. Ya. Es 5.50 con acampada y 2.50 de la entrada a la cascada. Así que eso sería todo. Espero que les haya gustado. Pueden venir acá a visitarles. Díganle a Marta cuando vengan que vieron en el video de acampando y pues para que tengan un lindo recuerdo de nosotros, porque ella igual nos prestó su cocina para poder realizar nuestro asado, porque nos caía un aguacerazo. Así que eso nada más, compartan con toda su familia, sus amigos, con todos. Les mando muchos saludos, puedan venir acá a conocer estos lindos parajes y nos vemos en la siguiente aventura.